Hola y bienvenidos al podcast Sinapsis en Escena. Hoy hablaremos sobre el síndrome de Ramsay-Hunt. Este se refiere a la parálisis de Bell causada por herpes zóster. En este podcast estaremos discutiendo un caso sobre el síndrome y también se explicará la relación anatómica de los síntomas. Así es, el tema es bastante importante, ya que usualmente no vemos casos de este síndrome. La incidencia del síndrome de Ramsay-Hunt es de 5 en 100,000 personas. A pesar de no ser tan común, debemos aprender a identificarlo y tratarlo. En el caso que discutiremos hoy, la paciente tuvo una serie de repercusiones que pueden llegar a afectar su calidad de vida y justamente eso es lo que debemos intentar evitar. Bueno, ya iniciando a hablar del caso, tenemos una mujer de 42 años que acudió a la consulta con otalgia grave derecha de inicio súbito y varias vesículas eritematosas en el pabellón auricular hace 2 días. Presentaba antecedentes de disfagia y ronquera desde hace 10 días. Y a los 2 días se observó parálisis del nervio facial ipsilateral. La paciente era inmunocompetente y presentaba una historia clínica normal fuera de los síntomas que se mencionan. La exploración física reveló lo siguiente: vesículas distribuidas por el pabellón auricular derecho, el conducto auditivo externo y el tímpano. Sordera neurosensorial derecha, úvula desviada hacia el lado izquierdo, ausencia del reflejo nauseoso en el lado derecho, parálisis de las cuerdas vocales derechas y parálisis del nervio facial motor inferior de grado 3 de Hauss-Brackmann. Se utilizó esta escala para medir la debilidad facial y el audiograma de tonos puros confirmó el diagnóstico de sordera neurosensorial derecha. Se inició tratamiento con aciclovir y comprimidos de prednisolona en dosis de carga. A los 4 meses de seguimiento, las manifestaciones clínicas habían mejorado. Sí, es muy importante el diagnóstico de este síndrome para iniciar tratamiento lo antes posible. El diagnóstico de síndrome de Ramsay-Hunt usualmente es clínico, pero al no ser la presentación clásica de el diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas de anticuerpos IgM e IgG contra el virus de varicela zóster. Es necesario hacer una resonancia magnética para descartar tumores o lesiones desmielinizadas que puedan causar los síntomas. En este caso, la resonancia magnética confirmó que todo se encuentra normal. Mencionaste que es importante iniciar el tratamiento lo antes posible. El síndrome de Ramsay-Hunt es considerada una enfermedad que se resuelve por sí sola. Se ha observado que el tratamiento temprano a base de esteroides y terapias antivirales reduce la posibilidad de complicaciones tardías. En el caso de esta paciente se resolvió por completo con aciclovir y prednisolona. Ahora vamos a hablar acerca de la anatomía involucrada en este caso. Como se había mencionado, el síndrome de Ramsay-Hunt es muy complejo porque afecta a diferentes nervios, pero en este caso solo hablaremos de los nervios afectados en la paciente. Para empezar, me gustaría hablar del nervio facial, ya que su afección causa el síntoma más notorio, que es la parálisis de Bell. La inflamación y daño al nervio facial tiene un efecto directo en los músculos de la cara. La movilidad de los labios, incapacidad para cerrar la boca y la falta de manipulación de los alimentos en la boca, afectando así el tono muscular y función de la amígdala palatina y la úvula. Eric, ¿nos podrías contar un poco más de la anatomía de este nervio? Sí, claro, Majo. El nervio facial es tanto motor como sensitivo y consta de 3 núcleos. Comenzando con el núcleo motor principal, este núcleo es el responsable de la inervación de los músculos superiores de la cara. Recibe fibras corticonucleares de los 2 hemisferios cerebrales, lo que permite el control voluntario de los músculos faciales. Sin embargo, tenemos otras vías separadas que son involuntarias y controlan los cambios emocionales de la expresión facial. Hablando del otro núcleo, que es el parasimpático, este se encuentra detrás del núcleo motor principal y desempeña un papel fundamental para la producción de saliva y lágrimas. Sin este núcleo, nuestras funciones fisiológicas realizadas con la hidratación y la lubricación se verían afectadas. Y por último, tenemos el núcleo sensitivo, que está ubicado en la parte superior del núcleo del tracto solitario. Este se encuentra cerca del núcleo motor. Este núcleo es fundamental para las sensaciones del gusto, ya que las señales gustativas son transmitidas a través de los axones periféricos de las neuronas del ganglio geniculado del nervio facial. Inés, ya que también en esta patología se involucra el nervio vestibulococlear, háblame un poco de eso. Bueno, en este caso también vemos afectado el nervio vestibulococlear, que no causa un síntoma tan visible como el que causa en el nervio facial, pero también causa síntomas que afectan la calidad de vida de la paciente, como la pérdida de audición y la otalgia. El nervio vestibulococlear se divide en una parte vestibular y en una coclear. Ambas emergen en una superficie anterior del cerebro, entre el borde inferior del puente y la médula oblongada, y luego se dirige lateralmente en la fosa craneal media, penetrando en el meato acústico interno con el nervio facial. Esta es una de las razones por lo que la inflamación de uno de los 2 nervios puede afectar al otro.
El nervio vestibular transmite impulsos desde el utrículo y el sáculo. Esto es proporcionando información sobre la posición de la cabeza. Sus fibras provienen del ganglio vestibular en el meato acústico interno. Penetran en el tronco encefálico por un surco entre el puente y la médula oblongada, para entrar al complejo nuclear vestibular. En este complejo se dividen en cortas ascendentes y largas descendentes. El nervio coclear transporta impulsos relacionados con el sonido desde el órgano de Corti hasta la cóclea. Sus fibras vienen del ganglio espiral y penetran el tronco encefálico cerca del puente, separándose del nervio facial por el nervio vestibular. Al entrar al puente se dividen en dos ramos, uno que se dirige hacia el núcleo coclear posterior y otro que se dirige al núcleo coclear anterior. Bueno, creo que también está implicado el nervio glosofaringio. Y Dana, ¿nos podrías hablar un poquito de eso? Sí, claro, así es. El nervio glosofaringio tiene un papel bastante importante, ya que se encarga de la función secretora de las glándulas salivales, por lo que su función puede indicar pérdida del sentido del gusto y contribuir a la sequedad bucal. El síndrome de Ramsay-Hunt provoca una inflamación en el nervio glosofaringio, que puede afectar a la coordinación de la úvula y la amígdala palatina. El nervio glosofaringio es un nervio tanto motor como sensitivo, que cuenta con 3 núcleos. Para empezar, vamos a hablar del núcleo motor principal. Este está ubicado en la profundidad de la formación reticular de la médula oblonga. Este núcleo se conecta con ambos hemisferios cerebrales, inerva el músculo estilofaringio, permitiendo la función motora relacionada con la deglución. Seguido tenemos el núcleo parasimpático o núcleo salival inferior. Este núcleo recibe información del hipotálamo y del sistema olfatorio, así como señales gustativas desde el núcleo del tracto solitario. Las fibras eferentes de este núcleo inervan las glándulas salivales parótidas a través de las ramificaciones que incluyen el ramo timpánico del nervio glosofaringio y el nervio petroso menor. Para terminar con este nervio tenemos el núcleo sensitivo, que forma parte del tracto solitario, por lo que es esencial para las sensaciones gustativas. Estas señales viajan desde el ganglio del glosofaringio hasta el núcleo. Luego viajan al tálamo y hacen el giro postcentral del cerebro. Para finalizar, hablaremos del nervio vago, que también se ve afectado en la paciente. Este inerva las cuerdas vocales, lo que genera ronquera y parálisis de las cuerdas vocales. Esto afecta la capacidad de hablar claramente. El daño del nervio vago también causa la ausencia del reflejo nauseoso en el lado derecho de la paciente, lo que es un indicador clínico importante. El nervio se relaciona con la coordinación de la úvula y la amígdala palatina, en conjunto con el glosofaringio y con menor medida el nervio facial. El nervio vago es un nervio motor y sensitivo que se divide en 3 núcleos. El núcleo motor principal, que se encarga de inervar los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. Luego tenemos al núcleo parasimpático o dorsal del vago, que distribuye las fibras hacia los músculos involuntarios de los bronquios, corazón, esófago, estómago, intestino delgado, grueso y el tercio distal del colon transverso. Y por último tenemos al núcleo sensitivo, que forma parte inferior del núcleo del tracto solitario y se encarga de la sensación del gusto. Bueno, como invitado tenemos al doctor Edgar Rosales. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este podcast. Gracias por permitirme participar en este podcast. Creo que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el síndrome Ramsay-Hunt. No solo por el caso clínico que presentan, que creo que es muy interesante, algo un único caso descrito, pero además creo que es muy relevante hablar un poquito del síndrome Ramsay-Hunt y ciertas preguntas que podría presentar la población en general. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son los primeros signos de alarma del síndrome de Ramsay-Hunt que deberían alentar a una persona para buscar atención médica? Tocando el tema de cuáles son los primeros signos de alarma del síndrome de Ramsay-Hunt, creo que podemos hablar de varias cosas, aunque cabe destacar un poquito hablando de esta patología como tal, que consta una triada, ¿verdad? Que podríamos hablar del dolor intenso de oído que normalmente le da a un paciente de forma inicial y que luego esto está seguido por una erupción cutánea que también se presenta normalmente en el área misma afectada donde duele el oído del mismo lado y en ocasiones acompañado de una parálisis facial. Yo creo que estos son los 3 signos y síntomas más importantes de caracterizar a alguien, y una vez alguien los presente, pues creo que vale la pena que consulte y buscar atención médica lo antes posible para poder ser tratado.
Muchas gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son las secuelas a lo largo del plazo si no se trata adecuadamente el síndrome de Ramsay-Hunt? Ahora, pues si hablamos un poquito de las secuelas que le podrían dar a uno en el caso del síndrome Ramsay-Hunt, pues se pueden hablar de varias. Dentro de estas, algunas ya son presentadas por el paciente al inicio en el cuadro clínico, dígase la parálisis facial, también incluso la pérdida auditiva o problemas oculares. Estos vale la pena mencionar que pues no solo el paciente lo podría presentar en diferentes grados, dígase una parálisis facial pues de alguna manera leve o ya algo severa, incluso siendo esta algo crónica y que pues el paciente lo logre pues resolver meses después, años o incluso forma permanente. Además que pues también se sabe que estos pacientes pueden presentar algo que se le conoce como neuralgia posherpética, y pues esto tiene que ver un poquito con este dolor sumamente agudo que también da en el mismo lado donde presentó el síndrome, y es algo muy molesto para los pacientes. Ah, qué interesante, doctor. Muchas gracias por esa respuesta. Como tercera pregunta tenemos, ¿es posible prevenir la reactivación del virus que causa el síndrome de Ramsay-Hunt? Ahora esta pregunta diría que es algo interesante. ¿Realmente se puede prevenir la reactivación del virus que causa el síndrome de Ramsay-Hunt? Que estaríamos hablando del virus de varicela zoster. Pues de alguna manera sí se puede prevenir, aunque no se garantiza esta prevención. Dígase, hay dos maneras de prevenirlo, pues normalmente se sabe que esta enfermedad le da a gente que tiene inmunocompromiso, ¿verdad? O que por alguna razón hay un factor que está afectando el sistema inmunológico y este virus se reactiva. Entonces no solo se recomienda llevar una vida o un estilo de vida saludable para evitar esto, pero ya en ciertos casos particulares, en gente ya mayor o alguien que tenga algún tipo de inmunocompromiso, sí se recomienda la vacunación contra el herpes zóster. Hay diferentes vacunas, la que normalmente se recomienda es la Shingrix, que es una vacuna recombinante, pero esta es una de las maneras más efectivas de prevenir esto y pues prevenir las secuelas que hemos visto. Ah, ok, doctor. Eso es muy interesante y muy informativo para nuestro público. ¿Qué tan efectiva es la vacuna contra el virus de varicela zoster para prevenir el síndrome de Ramsay-Hunt? Podríamos hablar un poquito de la primera vacuna, que sería la Zostavax, que es una vacuna con virus vivo atenuado y pues que esta se administra en cierta población, pero hay que tener cuidado en esos pacientes que están inmunosupresos. Pero la otra que normalmente se utiliza más en población general es la famosa Shingrix, que es una vacuna recombinante, por lo cual pues no tiene esas limitaciones, además que tiene un muy buen perfil. Ambas pues de alguna manera se sabe que tienen una eficacia alta para prevenir el herpes zóster, que es el objetivo inicial, pero también por lo mismo de ser una vacuna contra este virus, logra prevenir también el síndrome Ramsay-Hunt, aunque tal vez no se ha estudiado mucho todavía en qué porcentaje podría prevenirlo. Pero pues definitivamente esto no solo previene la infección, pero también de alguna manera previene el desarrollo de las secuelas que vienen con esta enfermedad. Ah, ok, doctor. Eso nos da bastante información. Muchas gracias por haber participado en este podcast y agradecemos su tiempo. Nuevamente les agradezco por invitarme a participar en este podcast. Creo que presentaron un caso clínico muy interesante. Además que pudimos resolver un par de dudas que podría presentar a alguien de la población en general. Y así llegamos al final de este episodio sobre el síndrome de Ramsay-Hunt. Estoy de acuerdo en que es un tema muy interesante, aunque es poco conocido, pero que puede tener un gran impacto en la calidad de vida de las personas que lo padecen. Bueno, hoy hemos discutido cómo la reactivación del virus varicela zoster afecta tanto a los nervios faciales, los vestibulococleares, grosofaringio y el vago. Y hemos visto la sintomatología que como van desde parálisis facial, pérdida auditiva, otalgia y en algunos casos vértigo. Exacto, lo que me pareció muy interesante fue comprender cómo la anatomía de la región es clave para entender estos síntomas, por la proximidad del nervio facial y vestíbulo coclear, que explica por qué no se presenta solamente parálisis, sino también existen problemas auditivos y del equilibrio. Además, conocer estas relaciones anatómicas nos permite comprender por qué el tratamiento temprano es esencial para evitar complicaciones a largo plazo. Sí, claro. Creo que es muy importante destacar que el diagnóstico temprano y tratamiento adecuado son factores muy importantes para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Si se detecta rápidamente, es más probable que el paciente recupere la función facial y minimiza las secuelas. Bueno, eso fue todo por el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos.